Como se hará constar en este podcast, el expresidente de la República, Dr. Leonel Fernández, durante su infancia en la ciudad de Nueva York, nunca le pasó por la mente ser presidente de la República Dominicana, en virtud de que su sueño era ser pelotero y parecerse a Juan Marichal, big leaguer de la Gran Carpa, muy en boga en esos tiempos. Oigamos. Dijo Leonel Fernández, nunca pensé que iba a ser presidente, ni eso lo tenía en mis planes. El expresidente dominicano Leonel Fernández pondera a Nueva York como la ciudad multicultural que le ayudó a transitar por el conocimiento, la que acogió a su familia de migrantes y en la que soñó ser pelotero. En esa urbe tuvo contacto con el diario La Prensa a través de un tío, el periodista Luis Fernández, que lo llevó a hacer pies de fotos, traducir publicaciones y en donde llegó incluso a escribir artículos. Después de agotar 3 mandatos presidenciales, 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012, se muestra un poco más distendido en la sede de su Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode. Incluso hace algunas bromas, como la de su deseo de poder felicitar al diario La Prensa cuando el periódico arribe a su bicentenario sobre un Santo Domingo grande al que Nueva York le queda chiquito. Nacido el 26 de diciembre de 1953, Fernández preside el oficialista Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y su influyente fundación. Tiene 3 hijos y está casado con Margarita Cedeño, actual vicepresidenta de la República. Aunque vivió en Nueva York, regresó al país para estudiar Derecho en la Estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la que luego impartió docencia en el área del derecho de prensa. Domina el inglés y el francés. Su amplia formación política e intelectual le sirvieron para construir además un liderazgo en el ámbito internacional. ¿A qué edad emigró a Nueva York y qué recuerda del primer momento en que vio la ciudad? Yo llegué a la ciudad de Nueva York exactamente en el mes de septiembre del año de 1962. Con lo cual tenía 8 años de edad al momento de llegar a Nueva York. Recuerdo que viajé en un vuelo de Viasa, Venezolana Internacional de Aviación, Sociedad Anónima, la línea aérea venezolana, y que mis abuelos me depositaron en el aeropuerto con un gran círculo aquí adelante. Señala el pecho, que decía mi nombre, el nombre de mi madre y a quien debían entregarme cuando llegara a la ciudad de Nueva York. Y por supuesto, cuando llegué al aeropuerto de Nueva York, que entonces no se llamaba Kennedy, eso vino después, impresionado, cuando salimos a las calles y yo vi aquellos edificios, aquellas calles tan anchas, pues eso se quedó grabado siempre en mi memoria como, digamos, un gran acontecimiento. Porque, en efecto, haber llegado a la capital del mundo y haberla visto a tan temprana edad, pues eso se quedó fijado para siempre en mi memoria. ¿Cuáles fueron los trabajos que desempeñó en esta urbe? Mire, primero era estudiante. Yo llegué a los Estados Unidos al nivel del segundo año de la primaria. Entonces me inscribieron en una escuela llamada la PS 75, PS es Public School 75, que quedaba en la calle 95, en la Western Avenue, entre 95 y 96, PS 75 decían en inglés. Emily Dickinson, el nombre de la poetisa norteamericana, y ahí estuve hasta el 6º curso. Entonces, en el 6º curso se dio la graduación de la escuela elemental y pasé entonces al Junior High School, que es la escuela intermedia. Esa Junior High School se llamaba Junior High School 118 Joan of Arc, Juana de Arco, y allí hice el 7º y el 8º curso. Entonces para pasar a la High School Brandeis, que quedaba un poco más abajo por la 80 y tanto. Esa fue mi primera etapa, fue más bien de estudiante. Ahora bien, cuando ya pasé al 8º curso, de tarde, conseguí mi primer empleo, que era, como decían en Nueva York, delivery boy, para una bodega de unos señores judíos. Recuerdo perfectamente su dueño, llamado Mr. Mayer. Él me tomó mucho afecto porque de mi casa iban al comprar siempre a esa bodega y él veía que éramos una familia, de mi madre, mi hermano mayor y yo, muy unida, muy trabajadora. Él veía que mi madre era enfermera y él lo sabía, y que también trabajaba como operaria en una fábrica. Tenía 2 trabajos para mantener a su familia, a sus 2 hijos,
más los familiares que tenía aquí en Santo Domingo. Entonces, un día él me ofreció, porque a la salida de la escuela, que es las 3 de la tarde, tú no vienes, te quedas aquí trabajando con nosotros, de 3 a 8. Yo te pago un salario semanal de $60, más la propina que puedas conseguir. Y, bueno, en efecto acordamos eso. Yo llegaba a las 3 de la tarde, hacía muchos deliveries, me ganaba los $60 y en las propinas me ganaba mucho más. Imagínese usted un niño de 12 años ganando casi $150 a la semana. Entonces era una cosa extraordinaria y con eso ayudaba a mi mamá, ayudaba a la casa y de alguna manera también conseguía cosas que yo deseaba en aquel momento. Compraba patines de hielo. Cuando empecé la campaña electoral del año 1996 decía que quería hacer de la República Dominicana un Nueva York chiquito. Con el tiempo ha salido un Santo Domingo grande. Entonces, es tan grande que ahora Nueva York nos queda chiquito. Lo que dijo riendo. Me gustaba salir a patinar los domingos, al Central Park o al Madison Square Garden. Pues, entonces ahí compraba los patines hockey o los patines de figuras, ¿no? Iba a los juegos de baloncesto, al Madison a ver a los New York Knicks, me dejaban ir al Yankee Stadium, al Shea Stadium, entonces sí. Lo podría pagar yo mismo con lo que ganaba en la bodega de Mr. Mayer. Eso era en aquellos años. Ya posteriormente cuando yo volví a Nueva York, que estaba de vacaciones aquí en la universidad, bueno, pues llegué a conseguir un empleo en una imprenta. Llegué a trabajar en una imprenta y de ahí ganaba pues, $300 a la semana y ese tipo de cosas fue la que hice en Estados Unidos. ¿Recuerda los lugares donde vivió y a algunas de las personas que conoció y que extraña? Bueno, yo viví siempre en el mismo lugar, la 200 West, de la 95, Apartamento 1. Ahí fue donde viví todo el tiempo. Mi mamá vivía ahí desde los años 50 y fue un apartamento que mantuvimos hasta que mi madre decidió regresar definitivamente a República Dominicana a finales de los años 70, de manera que lo tuvo por cerca de 35 años. En ese mismo lugar, personas que conocí, bueno, cuando era delivery boy, pues llegué a conocer algunas personalidades, pues llevaba las mercancías a esos lugares donde esas personas estaban. Por ejemplo, siempre recuerdo conocí a Harry Belafonte, porque le llevé mercancías a su apartamento. Y ya estando en la presidencia aquí en República Dominicana vino su hija a visitarnos a Palacio en una ocasión, con motivo de un festival de cine, y yo le comenté a ella que yo le llevaba los deliveries a su padre, Harry Belafonte, y ella se lo contó a su papá y luego vino y me preguntó que cuánto me dio de tips, es decir, cuánto me dio de propina, y yo le digo, ya yo no lo recuerdo, sonríe, pero en más de una ocasión, en varias ocasiones le llevé deliveries a Harry Belafonte. Otra persona que conocí de la época, que admiraba mucho, era un jugador de baloncesto, llamado Wilt Chamberlain, y en 2 ocasiones, por lo menos, le llevé el envío. La entrega de envío a Wilt Chamberlain, de manera que tuve esa oportunidad de conocer a personalidades de ese tipo. Así, siendo niño vi en campaña electoral a Robert Kennedy, allá en Nueva York, circulando lo llegué a ver. Llegué a conocer a Angela Davis, la profesora de filosofía de la Universidad de Berkeley en esos años. En fin, personalidades de ese tipo, aunque digamos, no puedo decir que éramos amigos, sino que los vi y pude saludar a algunos, pero en efecto tuve la oportunidad de conocer en aquella época. Háblenos de su contacto y de su experiencia con el diario La Prensa. Con el diario La Prensa hay una experiencia muy interesante, porque resulta que mi tío, Luis Fernández, era periodista del diario La Prensa, y llegó a ser con el tiempo jefe de redacción de ese periódico. Entonces, cuando yo estaba aquí en Santo Domingo, en la universidad, e iba de vacaciones a Nueva York y me pasaba 2 meses, 3 meses allá, mi tío solía llevarme al periódico. Yo tenía una vocación periodística también, yo supongo que influida por él, porque mi tío me decía desde que yo era niño,
yo quiero que tú seas periodista y yo lo tenía como modelo en la familia. Entonces iba al periódico, él en principio me ponía a hacer pies de fotos, los pies de fotografías. Entonces, hacía muchos pies de fotos, traducciones del New York Times o del Daily News para el diario La Prensa y ya luego hasta escribir algunas cosas que no estaban firmadas. Con el tiempo llegué a escribir artículos de opinión para el diario La Prensa, e inclusive entrevistas. Hay una entrevista que luego se ha reeditado por otros medios que se llama Diálogo íntimo con Juan Bosch, que se llama